La autenticidad de un hijo de Dios no solo es externa, debe ser visible. Tiene que ser visible. Y en esto siempre tenemos una lucha. ¿Por qué? Porque en hacer visible nuestra identidad como hijos de Dios, muchas veces caemos en el error de vivir en apariencias. Muchas veces caemos en el error de fingir espiritualidad. Así que es un tema delicado porque usted y yo tenemos que mostrar lo que somos en Cristo físicamente, pero también podemos caer en el error de dejarnos llevar por las apariencias o fingir algo que no es real en nosotros. Por eso cuando hablamos de que nuestra identidad como hijos de Dios debe ser no solo externa sino visible, definitivamente nuestras acciones tienen que ir de acuerdo a los atributos, o poder decir así, los frutos de una vida que ha sido transformada, una vida que ha sido cambiada, una vida que Cristo realmente ha transformado, no por el poder suyo o el nuestro, sino la manifestación del poder de Dios en cada vida. Para la mañana de hoy continuamos hablando acerca de nuestra serie Nuestra Visión, y hoy vamos a estar hablando acerca de compañerismo, y usted puede buscar en su Biblia 1 de Pedro 1:22. Ahora bien, la pregunta desafiante aquí es: ¿puede nuestro mundo ver el impacto real y palpar nuestra comunión? ¿Darse cuenta de nuestro compañerismo entre los hermanos? En nuestra experiencia del día a día, las personas notan que hay algo diferente en nosotros. Las personas pueden notar que nosotros somos parte de una familia espiritual que viene de Dios y que nos permite tener compañerismo con otros creyentes. Bueno, ese es el reto que usted y yo tenemos que mostrar a diario. Y conectando esto con nuestra visión, el desafío es claro en que no solo debemos ser edificados, porque lamentablemente a veces solo esperamos que otros nos edifiquen, sino que también tenemos el reto en esta unidad, en este compañerismo, tenemos el reto de convertirnos en constructores activos en la vida de otros. No solo esperar que me edifiquen, sino también yo buscar edificar la vida de otras personas. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿estamos comprometidos a sobreedificar a alguna persona? Como dijimos la semana pasada, ¿estamos comprometidos con al menos sobreedificar en una persona? Y esto es así, hermanos, porque una inversión intencional da lugar a algo que es poderoso. ¿Y sabe qué es eso poderoso? Cuando usted y yo invertimos en otras personas intencionalmente, eso da lugar al poderoso atributo o a la poderosa arma espiritual que llamamos el compañerismo. Y hermanos, cuando hablamos de compañerismo, no solo no estar solo, porque usted puede estar rodeado de personas y lamentablemente ¿qué? Estar solo. Pero el compañerismo no tiene que ver solo con el hecho de no estar solo, sino que cuando hablamos de compañerismo, hablamos de un compañerismo que transforma. La palabra de Dios en Proverbios 27:17 dice que hierro con hierro, ¿qué? Se da filo, ¿verdad? Usted roza un metal con otro metal y saca chispas. ¿Por qué? Porque eso afila un hierro con otro. Ahora bien, nuestro compañerismo tiene que ser un compañerismo que en el rozar entre nosotros nos vaya transformando para bien. Que en ese compartir, en esa comunión que tenemos, el Señor pueda irnos transformando para beneficio del cuerpo. Ahora, cuando hay roce, definitivamente va a haber incomodidad. Y quiero decirle en esta mañana que parte del compañerismo o parte de ese roce que tenemos que hacer entre hermanos, van a aparecer situaciones incómodas. Va a haber fricción. Van a haber desafíos. Pero la palabra de Dios dice que en medio de esa fricción, en medio de esos desafíos, vamos a ser afilados unos a otros. Vamos a crecer y vamos a madurar en Cristo. Y es lo que la palabra de Dios espera.
No que esa fricción provoque en nosotros una división, sino que esa fricción en nosotros provoque una transformación que nos permita crecer en unidad. Ahora, este compañerismo es como la savia. ¿Sabe qué es savia, no? Es ese líquido, ¿no? Que existe en algunas plantas, ¿no? Que produce el desarrollo y el crecimiento de esa planta porque es lo que, por decir así, corre a través de la planta para darle su crecimiento. Nosotros podemos decir que el compañerismo es la savia de nuestra visión. Si cortamos a un miembro del cuerpo que es la iglesia, no llega la visión a esa persona, no llegaría la savia, por decirlo así. Y por eso debo decir en esta mañana que el compañerismo no es opcional. No es si yo quiero tener compañerismo. O con esto sí me place tener compañerismo y con esto no. Hermanos, es un compromiso de todos. Y es un compromiso en llamado o en obediencia al llamado que nuestro Señor Jesucristo nos hizo de guardar la unidad y el compañerismo cristiano. Ahora, este espacio vital que es el compañerismo nos permite sobreedificarnos unos a otros, pero también proteger y nutrir las funciones de cada uno dentro en el cuerpo. El apóstol Pablo en Romanos y en Corintios habla de que si la mano, si el pie, si el ojo son parte del cuerpo humano, cada uno de esos miembros fueron puestos en un lugar y fueron puestos por Dios con un propósito importante. Así podemos decir que dentro de la iglesia cada miembro es importante. Ahora, quiero que haga el ejercicio de ver a los que están aquí a su alrededor. Mire para atrás, mire hacia adelante, mire a cada persona que está acá. ¿Podríamos decir que hay alguna persona acá que nos sobra? No. Porque la palabra de Dios dice que en el cuerpo de Cristo nadie sobra. Que todos los miembros son importantes, tienen una función y un propósito en Jesús. Ahora, nos faltan hermanos en esta mañana. Y podemos decir que ahí sí nos hacen falta, ¿no? No nos sobran, pero sí nos hacen falta, porque hay varios hermanos que no están en esta mañana acá con nosotros. Y cuando faltan hermanos, eso disminuye el compañerismo, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque eso afecta el buen compañerismo. Nadie sobra. Pero sí falta el compartir y el aporte de cada uno de los hermanos dentro de esta construcción espiritual o dentro de este cuerpo que llamamos iglesia. Ese cuerpo debe tener un funcionamiento armonioso, donde cuando se sufre o se falla, todo el cuerpo lo resiente. Pero cuando el cuerpo está saludable y gozoso, todo el cuerpo también tiene ese gozo. Por ejemplo, esta mañana estábamos allá con los hermanos en Burunga y el hermano Jorge Luis siempre está ahí cada domingo. Y un aspecto particular del hermano Jorge Luis es que apenas él termina el servicio, él empieza a recoger las sillas y agruparlas y ponerlas ahí ayudando. Y nunca nadie le dijo, mira Jorge Luis, usted se tiene que encargar de esto y hace. No, solito él empezó y usted lo ve cada domingo haciendo eso. Y hoy yo les decía a los hermanos allá en Burunga, estamos gozosos porque estamos celebrando al Señor y su resurrección como cada domingo, pero hoy también estamos dolidos. Porque un hermano nuestro está internado en el hospital en cuidados intensivos. Y el cuerpo también se duele. Hoy no había quien recogiera las sillas. Hoy las sillas estaban ahí al final del culto. Y quiero poner este ejemplo que aunque es difícil por la situación que está pasando nuestro hermano, pone un ejemplo de cómo somos en nuestra unidad. Nadie sobra aquí. Todos somos parte de algo especial que Dios está haciendo. Y así es el compañerismo cristiano. Todos somos indispensables para el cuerpo, estamos interconectados, dependemos mutuamente los unos de los otros y cumplimos un propósito según la voluntad de Dios. Ahora, el desafío se profundiza aún más al considerar que nuestro compañerismo va más allá, de encuentros fáciles.
Y usted me dirá, pastor, ¿qué llama usted un encuentro fácil? Bueno, un encuentro fácil es ver a un hermano, saludarle, decirle, darle la mano, Dios te bendiga. Eso es un encuentro fácil. ¿Quién no puede hacer eso? Todos podemos saludar al hermano, darle la mano y presentarnos delante del hermano. Pero la palabra de Dios nos llama a un compromiso que va más allá de este encuentro fácil, de solo saludar. Y eso nos lleva a tener que imitar a nuestros primeros hermanos en la iglesia primitiva, porque la palabra de Dios dice, si usted lee desde del libro de los Hechos capítulo 2 y lee hasta el libro de los Hechos capítulo 7, va a encontrar una armonía completa entre los hermanos de la primera iglesia. Tenían un desprendimiento, daban sus propiedades, compartían entre todos, no había necesidad, se sacrificaban los unos por los otros, se apoyaban en medio de la adversidad, estaban ahí para respaldar al hermano. Y hoy yo me pregunto, ¿refleja nuestra iglesia esa misma disposición en momentos difíciles? ¿Ofrecemos un respaldo necesario para nuestro hermano en la batalla espiritual? ¿Sabe qué, hermanos? ¿Sabe de qué muchas veces no hablamos o que poco se habla? Poco hablamos de dónde nos está atacando el enemigo. Poco le decimos a un hermano, ore por mí porque esta semana ha sido difícil, he estado bastante tentado, he tenido muchos pensamientos en mi cabeza, he estado batallando. Otro hermano por ahí, ore por mí porque esta semana hemos tenido problemas en casa y han habido situaciones donde necesitamos que nos apoyen en oración. Pero ¿por qué no hacemos eso? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Primero por pena. No lo hacemos porque después va el hermano chismoso y le cuenta a otro todo lo que vine y le conté. Y va el hermano ahí bochinchoso a contar lo que le dije. Pero eso no debería existir entre nosotros. Debería existir una confianza y poder sentirnos respaldados, decirle al hermano, ore por mí porque esta semana estaba afanado y estoy administrando mal mis ingresos y ando ahí apurado porque no he sabido administrar bien mis recursos y me he metido en problemas. De estas cosas deberíamos hablar. Deberíamos tomar en cuenta unos a otros para compartir estas necesidades. Porque se supone que todos estamos peleando una batalla espiritual. No solo venir aquí y presentar la cara, todo está bien, todo anda bien y bendecidos. No, hermano. Usted sabe y yo sé que esa no es la verdad de nuestra vida cristiana. Hay batallas. Hay momentos difíciles. Hay a veces necedad en nuestro propio corazón. Hay orgullo. Y ahí deberíamos tener la afinidad o la unidad tal para buscar al hermano y contarle lo que nos pasa. Este es el legado que nuestro Señor Jesús nos dejó. Él quería que fuéramos iglesia para que estuviéramos en una verdadera unidad. Ahora es posible que experiencias pasadas hayan empañado nuestra visión del compañerismo. Que un hermano nos ofendió, que un hermano nos quedó mal, que un hermano nos traicionó. Definitivamente esas cosas pueden pasar porque es parte de ese roce del que nos habla Proverbios. Pero tenemos que entender también en este aspecto que a pesar de esa situación, el Señor nos pone en un desafío en esta mañana. ¿Vamos a permitir que el Señor sane esas heridas y transforme nuestra manera de pensar, teniendo un espacio de verdadera armonía y amor entre los hermanos como una base, sin importar el costo? ¿O vamos a seguir guardando en nuestro corazón heridas del pasado que deben ser selladas y que deberían ser sanados? Ahí está la diferencia entre el buen compañerismo y un compañerismo a medias. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Un compañerismo sin restricción, un compañerismo que nos identifique con Él. Así que tenemos este reto en esta mañana y vamos a hablar de la importancia de que mostrando el amor de Dios en nosotros, Él permite que tengamos un compañerismo fuerte y asimismo una visión en unidad fuerte. Vamos a lo que nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:22.
Primera de Pedro 1:22. Dice así la palabra del Señor. Habiendo, que dice, purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Reitero, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, porque no queremos dar pasos en esta mañana sin considerar tu poder y tu presencia trabajando en medio de nosotros. Señor, eres tú quien hace posible que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón, pueda confrontarnos con toda la verdad y de ahí salgan decisiones para nuestro día a día. Señor Jesús, tú sabes que el compañerismo es importante y por eso lo dejaste como parte de tu iglesia. Pero también, Señor, tú sabes que el enemigo quiere destruir y desunir. Y tenemos que aprender, Señor, a mostrar un amor real en medio de los ataques que Él también trata de orquestar o lanzar contra nosotros. Danos un corazón sencillo. Danos un corazón dispuesto a participar de este compañerismo que tú has permitido a través de tu iglesia. Habla a nuestro corazón y que no haya ninguna situación que interrumpa o estorbe este tiempo en que compartimos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Empezamos hablando de nueva vida, nueva mentalidad. Nueva vida, nueva mentalidad. Hablar de nuestra nueva vida y esta mentalidad nueva viene gracias al Espíritu de Dios en nosotros. Que la palabra de Dios lo describe que Él purificó nuestro interior. En otras palabras, Dios a través de su Espíritu purificó nuestros corazones. Y ha traído a nuestros corazones limpios de todo lo que nos carcomía por la maldad, por el pecado y lo que existía a través del mundo. Pero quiero que piensen en esto. Pensemos en nuestros corazones como un manantial. ¿Ok? Y cuando usted piensa en un manantial, ¿qué se imagina usted? No sé usted, pero yo me imagino un lugar así montañoso, ¿no? Como el agua corre sobre las piedras, pero es un agua cristalina, pura, ¿no? Podríamos decir que esa es la descripción de un manantial. Vamos a hacer de cuentas en esta mañana que nuestros corazones son un manantial, ¿cierto? Y que ese manantial ha sido purificado por la verdad, por el amor de Dios y brota. Ese manantial brota en ser genuino y en ser profundo, sin nada de fingimiento, nada de apariencia, sino una total transparencia en cada cosa. Ahora, la pregunta aquí es, el agua que fluye en este manantial, el agua o lo que fluye en nuestro corazón, ¿es ese amor a nuestros hermanos? ¿Es un amor puro y cristalino como el manantial, limpio? ¿O de repente aún en el manantial entran algunas corrientes de aguas turbias por nuestra vieja naturaleza? Quiero que le pregunte a quien está a su lado, ¿cómo está tu manantial? ¿Es ese manantial puro donde corre esa agua purificada, limpia? ¿O es un manantial que tiene algunas corrientes ahí turbias y que ensucian y dañan toda la belleza de ese manantial? Y ahí está el desafío, hermanos. Que nuestro amor va a ser puesto a prueba siempre. Y va a ser puesto a prueba por que realmente permitamos que esa purificación interior, que ese nuevo nacimiento que Dios ha hecho, sea lo que guíe su corazón y lo que guíe mi corazón.
y no lo que muchas veces dejamos que guíe nuestro corazón, que es nuestra propia carnalidad. La palabra de Dios en nuestro texto, usted puede ir ahí al versículo 22 y dice la primera parte: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, dice. Y aquí el apóstol Pedro está dando a entender que nosotros, al venir a Cristo, el Señor Jesús arrancó todas las impurezas, todo nuestro pecado. Y dice que Él nos purificó por medio de su Espíritu. Pero que también nosotros, al ser obedientes a la verdad, o sea, al seguir a Jesús y vivir una vida en obediencia a su palabra, Él nos permite gozar de una nueva vida y de una nueva mentalidad. Ahora, ¿de qué sirve esta nueva vida y esta nueva mentalidad si usted y yo vamos a seguir guardando rencor en nuestro corazón? Si usted y yo vamos a seguir ahí guardando selectividad para unos hermanos y para otros no. ¿De qué sirve si usted y yo actuamos cuando nos conviene en apariencias y otras veces actuamos realmente como quienes somos? Lamentablemente esto no permite que ese manantial o que nuestro corazón realmente se mantenga puro, sino que hay otras cosas que están enturbiando, ahí lo que somos o lo que hay en nuestro interior. Hermanos, lo que nos permite dedicarnos a un compañerismo genuino es, como hablamos la semana anterior, la unión y la sobreedificación. Eso es lo que permite este compañerismo genuino. Y en esa nueva forma de pensar que Dios nos ha dado, debemos considerar que nuestra obediencia no solo fue para el momento en que entregamos nuestro corazón al Señor Jesús, sino que usted y yo tenemos que vivir en esa obediencia como la base de nuestra fe. Nuestro compromiso de fe nos lleva a obedecer. Y aunque tengamos diferencias o diferentes modos de pensar, o haya cosas de un hermano que no nos agraden, en obediencia a Dios, nosotros vamos a cuidar y proteger el compañerismo que Dios nos ha dado. Y vamos a poner el compañerismo por encima de lo que yo siento, de lo que yo pienso o lo que yo quiero. Eso es lo que aquí nos decía el apóstol Pedro en estas palabras. Una obediencia puesta en acción. Y entonces, al actuar de esta manera, compañerismo significa amarnos. Compañerismo significa cuidarnos, animarnos, aún en medio de nuestras diferencias de personalidad y carácter. Porque sabemos que en el diseño de Dios cada quien tiene su personalidad y su carácter, pero en nuestra nueva mentalidad de Cristo no influye ni mi personalidad ni mi carácter. Lo que influye es el carácter de Cristo en mi corazón y en su corazón. Y eso nos permite crecer en compañerismo. Ahora le pregunto, ¿usted se levanta cada mañana pensando, o nos levantamos cada mañana pensando, hoy voy a animar a mis hermanos? Usted se levanta cada mañana, o nos levantamos cada mañana pensando, hoy tengo que cuidar a mis hermanos. Hoy tengo que amar a mis hermanos. Hoy tengo que hacer algo para edificar a mis hermanos en Centro de Vida. Siendo sinceros, ¿pensamos en esto? Lamentablemente no. No es lo diario, lo habitual. Estamos pensando en que ya me levanté tarde, estamos pensando en lo que voy a tener que enfrentar hoy en el trabajo, estamos pensando en las deudas que nos están agotando. Y mire cómo tiene razón la palabra. Cuando hemos dejado al Señor purificar nuestras almas, en obediencia a la verdad y por el Espíritu, nos podemos concentrar al buen compañerismo. Pero cuando solo pensamos que con haber obedecido a Cristo, cuando me entregué su corazón y después vivo a la deriva como quiero, ahí es donde lamentablemente ese manantial se va ensuciando, agarrando impurezas y pierde la belleza que debería haber en nuestro corazón, un lugar puro para servir a Dios y a otros. Hermanos, tenemos que reconocer una cosa muy importante acá, para terminar este primer punto. Dios conduce nuestra vida. Ahora
Dios conduce nuestra vida. No son nuestras emociones, no son nuestros pensamientos y no es lo que sentimos. Repito, tenemos una nueva vida, una nueva mentalidad. ¿Quién conduce nuestra vida? El Espíritu de Dios. Ni sus pensamientos, ni mis pensamientos, ni sus emociones, ni mis emociones. Debemos aprender a quien controla nuestra vida es el Espíritu de Dios. Y sobre esa base tenemos que vivir. Ahora, ¿cómo está nuestro manantial? ¿Qué tan limpio está nuestro corazón para poder ayudar a este compañerismo cristiano? Piensa en eso. Dios nos ha dado un corazón limpio y puro. Mantengámoslo así. Hagamos la limpieza que se necesita. ¿Y cómo hacemos la limpieza en Centro de Vida? A través del cuaderno espiritual. Todos los días llegamos ahí frente al Señor en oración, en su palabra, con el compartir y el testificar, y eso purifica nuestro corazón y nos permite andar por la vida de manera eficaz. Seguimos. El Espíritu nos guía a amarnos en verdad. Repito, el Espíritu nos guía a amarnos en verdad. Tenemos que reconocer que por nosotros mismos nuestro amor tiende a ser algo superficial. Nuestro amor muchas veces se vuelve algo condicional. Bueno, si el hermano me trata bien, yo lo trato bien. Si el hermano me ayuda en esto, pues yo también lo ayudo. Si el hermano está ahí para cuando yo lo necesito, entonces yo... No. Pero lamentablemente siempre caemos en un amor condicionado, un amor egoísta. Ahora, quiero que piense en cómo el Espíritu Santo guía nuestra vida a la verdad, para que amemos en verdad. Ahora vamos a hacer uso un poco de la tecnología hoy y pensar en esto. Vamos a hacer de cuentas que el Espíritu Santo es nuestro GPS. Usted sabe qué es el GPS, ¿no? Ayuda a ubicar o a guiarnos hacia una dirección X. Para eso es el GPS, para ubicar a una persona o para llevarnos a una dirección, orientarnos y no perdernos en el camino y llegar a la dirección correcta. Bueno, hagamos de cuentas que el Espíritu Santo es nuestro GPS. Y Él realiza dos funciones muy importantes en nosotros. Primero, nos hace ver dónde estamos. Y eso muchas veces no es agradable. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos confronta y nos dice, hey, ¿dónde estás? No deberías estar. ¿Por qué estás ahí? Y el Espíritu Santo nos confronta y nos dice, esa no es tu ubicación correcta. Estás equivocado. Pero también el Espíritu Santo tiene la función de guiarnos en el camino. Y no es como Waze, que a veces se equivoca, ¿no? Y a veces nos va dando vueltas o nos pierde. No, el Espíritu Santo es un GPS infalible, es un GPS de la verdad, un GPS que no falla. Y Él nos va a llevar en la dirección correcta, nos va a orientar a la dirección correcta. Nos muestra el camino exacto. ¿Sabe para qué? Para amar a nuestros hermanos como Cristo ama. El Espíritu Santo nos lleva a ese amor genuino y sacrificial que enseñó nuestro Señor Jesús. Y hermano, aquí el desafío no es andar sabiendo el mapa, dónde está el destino, dónde voy a llegar. No, a usted y a mí no nos interesa el mapa. No nos debe interesar el mapa. ¿Qué nos debe interesar? Hacia dónde nos guía el Espíritu. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente, hermanos, muchas veces nosotros queremos estar en control de las cosas y saber qué planes tiene Dios para nosotros y a dónde me va a llevar y qué quiere de mí y qué va a hacer. Pero eso no nos ha sido dado a nosotros, ¿me entiende? Eso no nos ha sido dado. El Espíritu es quien nos va dando los pasos a seguir. Y podemos confiar 100% en que el Espíritu Santo no nos va a perder. Que el Espíritu Santo nos va a dar la orientación correcta. Solo tenemos que estar dispuestos a seguir las instrucciones de este GPS espiritual, que es nuestro Espíritu Santo. Ahora, así como cuando a veces usamos nuestro teléfono para ir a una dirección, también hay algunos peligros. Pero este peligro no viene de parte del GPS.
Adivine de dónde vienen esos peligros. De usted y de mí. Hay veces no le queremos hacer caso a Waze, ¿verdad? Waze dice que vaya para acá. No, voy por acá y cojo este atajo. Y a veces no resulta porque Waze a veces complica las cosas, ¿no? Pero eso no puede pasar con el Espíritu Santo. ¿Me entienden? ¿Entienden lo que quiero decir? No podemos tomar nuestros propios atajos. Tenemos que renunciar a nuestros propios atajos. Por ejemplo, yo saludo a hermano Freddy, pero no saludo a hermano Vicente. Porque es que el hermano no me cae bien. Entonces hago todo lo posible por saludar a hermano Freddy, pero evito a toda costa tener que saludar a Vicente. Estamos tomando un atajo. Sabemos que hay una incomodidad en nuestro corazón y en vez de hablar con el hermano, mira Michael, hay algo ahí que me incomoda, ¿qué podemos hacer para arreglar esto? Empezamos a tratar de evitar al hermano. Eso es otro atajo. La palabra de Dios dice que yo puedo confrontar a un hermano con amor. Por el bien del compañerismo, por el bien de la iglesia. Tenemos que renunciar a nuestros propios atajos. Tenemos que renunciar también a los desvíos egoístas que muchas veces tomamos solo pensando en nosotros. No pensamos en los hermanos ni en la iglesia, solo estoy pensando en mí. Y eso no nos permite seguir la instrucción del Espíritu Santo. Para llegar al destino verdadero, el amor fraternal, tenemos que apegarnos a las instrucciones, hermano. Él es el camino que hace posible que podamos amar en verdad. Aquí Pedro les hacía ver a los hermanos que el Espíritu les guiaba en verdad mientras ellos obedecieran a la verdad. Es importante ver esto. Usted y yo hemos conocido la verdad. No significa que siempre obedecemos a la verdad. Entonces, lo que el Señor pide para que usted y yo amemos en verdad y sigamos la guía del Espíritu es conocer la verdad, pero vivir en esa verdad, obedecer a esa verdad. Y dice que como resultado, dice el texto, esto produce el amor fraternal no fingido. Si andamos en la verdad, obedecemos a la verdad, produce en nosotros un amor fraternal no fingido. Y ahí llevamos a cuestionarnos, ¿de qué vale el amor si no es real? ¿De qué sirve pensar que una persona me ama si esa persona en realidad no me quiere? Es solo algo fingido. Esto, en lugar de fortalecernos, nos hace vivir en una realidad engañosa. Ahora, quiero que piensen esto. Muchas veces dentro de Centro de Vida, dentro de nuestra iglesia, hemos pensado que estamos unidos. Nos vemos aquí todos el domingo y qué bonito, estamos todos los hermanos unidos, cantamos al Señor, alabamos al Señor, escuchamos la palabra. ¿Qué unidad más grande hay en nuestra iglesia? Pero es cierto esa unidad. Creemos que contamos con los hermanos. Y creemos que los hermanos nos respaldan. Pero en realidad los hermanos nos respaldan en los momentos difíciles. Podemos contar realmente con los hermanos. Se supone que los hermanos nos cuidan las espaldas. Pero ¿será que es cierto eso? ¿O viene el hermano ¡bla! Y nos clava el puñal por detrás? ¡Qué doloroso! ¿Sabe qué? Tenemos que luchar, no para creer que estemos unidos, sino para estar unidos. Tenemos que luchar, no para creer que contamos con los hermanos, y realmente contar los unos con los otros y respaldarnos. Y saber que en Centro de Vida cada hermano está para cuidar las espaldas del otro. No quisiera saber como pastor que en un momento nos encontremos solos y miramos alrededor y ¿qué? Pensábamos que contábamos con los hermanos, pero realmente estamos solos. ¿Sabe qué? Nadie gana al mostrar un amor fingido.
perdemos todos. Porque en el momento que se requiere, nadie va a estar ahí si el amor es fingido. Por eso necesitamos que la manifestación de nuestro amor sea real, sea honesta. El Espíritu, hermano, no está ahí pintado en la pared. En otras palabras, el Espíritu no está de adorno. Él produce una verdadera transformación en quienes se lo permiten. Y nuestra mayor evidencia de ese nuevo nacimiento, de esa nueva mentalidad, es aprender que ese amor fraternal es igual al amor que el Señor Jesús tanto nos mostró. Somos salvados para amar a nuestros hermanos en Cristo como Cristo nos amó. Ahora les puse a hacer el ejercicio de ver a las personas que están a su alrededor. Y ¿sabe qué? Cada persona que está aquí, incluido usted, incluido yo, el Señor nos ha creado para amar a nuestros hermanos. ¿Qué involucra esto? Bueno, que Dios nos ha llamado a amar a todos los que estamos acá. Aún a los que no están acá también. Y el Señor también nos ha llamado a amar al prójimo, que es la manera en que mostramos que el amor de hermano puede alcanzar también a los de afuera. Si amamos como Cristo, nuestras diferencias no deben interferir en ese amor. Pregunto, ¿estamos dejando que el Espíritu nos guíe? ¿Estamos dejando al Espíritu guiar nuestras vidas? Para terminar, el compañerismo necesita de amor sincero y puro. El compañerismo necesita de amor sincero y puro. Muchos piensan que la iglesia es un club social, donde usted llega cuando quiere, saluda a quien quiere y a quien no quiere simplemente no lo alza a ver. Pero la iglesia no es un club social, ¿cierto? La iglesia es o existe debido al compañerismo cristiano. No somos un club social. Requiere de un fundamento específico que ya sabemos que es Cristo y requiere también de la base de ese fundamento, que en Jesús la base del fundamento es el amor. Pero quiero que piensen la mezcla para construcción. La mezcla para construcción tiene 3 partes: la arena, el cemento y el agua. Y todo tiene que estar en proporciones exactas, porque si no hay la suficiente cemento, si no hay la suficiente agua y si no hay la suficiente arena, esa mezcla no va a quedar bien. Y si no queda bien, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a agrietar y en algún momento esa pared va a caer. Ahora, quiero que hagamos de cuenta que la mezcla es nuestro amor, ¿ok? Y ese amor necesita ser puro, ser genuino y fortalecerse. Esos son los ingredientes. Que el amor sea puro, genuino y que se fortalezca. Al hacer nosotros esa mezcla, o sea, brindar el amor a otros, en esta construcción espiritual vamos colocando ladrillo por ladrillo entre todos los hermanos y la mezcla es el amor. Definitivamente vamos a tener enemigos como egoísmo, juicio, falsedad y demás. Que si la estructura de nuestro compañerismo es fuerte, vamos a seguir adelante a pesar de los ataques. Pero si nuestra mezcla ha fallado en esa proporción de pureza, genuinidad y fortaleza, nuestro compañerismo va a ser débil y va a caer. Podemos decir que una mezcla impura debilita la fuerza del compañerismo. Haciendo uso de esta ilustración, la declaración que da el apóstol Pedro nos dice: habiendo purificado vuestras almas para un amor fraternal no fingido, y él nos manda un mandamiento: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En otras palabras, ya el Señor hizo la obra de purificarnos, mantengámonos con ese manantial puro. Ya el Señor nos enseñó que su Espíritu nos guía para un amor que no es fingido. Entonces ahora nosotros como fruto vamos a amarnos entrañablemente de corazón puro.
Y si entendemos nuestra posición hoy, ¿cuál es nuestra posición hoy? Nuevas criaturas en Cristo. Dígalo conmigo. Nuevas criaturas en Cristo. Si entendemos nuestra posición hoy, tenemos que llevar el amor a la práctica. No hay excusa. Nuestro amor debe ser cálido, debe ser cordial, debe darse con todas nuestras fuerzas, debe ser un amor ferviente, incesante, un amor en verdad puro. Y como he insistido, hermanos, en las últimas semanas o en las semanas anteriores, cuando hablamos de unión y de sobreedificación, el compañerismo también necesita nacer desde casa. El compañerismo se construye en su casa, en el vínculo familiar. Ahí se construye el compañerismo. Porque si no es posible que entre los mismos miembros de su hogar exista un compañerismo genuino, ¿qué podemos esperar de los centros de acción? ¿Y qué podemos esperar de la iglesia? Así que tenemos que empezar a poner la base del buen compañerismo desde casa. El compañerismo se practica en casa, con papá, con mamá y con nuestros hermanos, con papá, mamá e hijos. Ahí se practica el compañerismo. Eso se convierte en una realidad cuando estamos en el centro de acción y es una cualidad visible de cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Sin la sinceridad y la pureza del amor que el Señor Jesús nos enseñó, siempre va a tener cabida la desunión, siempre va a tener cabida la edificación individual. Así que yo ya lo hago esto solo, yo no necesito de nadie, yo construyo por mí mismo mi relación con Dios, y vamos a caer en un compañerismo egoísta que termina siendo superficial y vacío. ¿Por qué debemos trabajar? Debemos trabajar para orar más juntos. Tenemos que orar más juntos. Tenemos que trabajar para acercarnos en confianza y en honestidad. Confiar en el hermano, ser honesto con las luchas que estamos teniendo, apoyarnos verdaderamente unos a otros. Siempre buscando que vayamos creciendo parejo. Y si alguien se nos va quedando atrás, ¿qué hacemos? Lo jalamos. No dejamos que se quede atrás, aunque tengamos que traerlo a la fuerza, pero no dejamos que se quede atrás. Y con la mirada puesta en que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesús. Pregunto, para terminar, ¿nuestra mezcla tiene las proporciones exactas? ¿Es tan sólida como para no quebrarse? Trabajemos en eso. Hagamos posible que esto sea realidad. Hermanos, Proverbios nos dice que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Un solo hilo usted lo agarra fácil y revienta. Pero usted pone 3 hilos juntos y los entrelaza y eso toma una fuerza que nadie puede romper. Así debe ser nuestro compañerismo, pensando como Cristo, dejando a su espíritu guiarnos y siendo genuinos en lo que mostramos en nuestras familias, centro de acción e iglesia. Esto se requiere de un compañerismo fuerte para que nuestra visión también sea fuerte. Y amigo y amiga, en esta hora te pregunto, ¿tienes compañeros a tu lado o estás solo? ¿Tienes compañeros de verdad a tu lado en quienes puedes contar? Te pregunto, ¿qué tan reales son las personas a tu alrededor? ¿O qué tan leales, son las personas a tu alrededor? Hoy te puedo decir que la voluntad de Dios para todos es que estemos unidos en Él. Que tengamos siempre respaldo en quienes comparten nuestra fe. Y para que esto suceda en tu vida, tienes que dejar ese camino de soledad y entregarte al Señor Jesús. Él no solo cambiará tu vida, sino que te dará una familia con quien compartir y en quien apoyarte. Así que en esta mañana te invito a que vengas a Jesús. El Señor Jesús está esperando por ti. Vamos a ponernos en pie y oramos.